Vamos a empezar por el origen de la palabra criptografía. Proviene de las palabras griego kripto, que significa oculto, y grafos, que significa escribir. En conjunto significa escritura oculta. La escritura es, en opinión de muchos, el invento más importante de la humanidad. La escritura permite dejar constancia de hechos, opiniones, ideas, etc. De este modo, permite el progreso del conocimiento y el avance de la civilización. Sin embargo, tras la generalización y desarrollo de la escritura, se constató los peligros que conlleva su lectura por personas ajenas, ideándose los primeros sistemas de protección sobre lo escrito. En pocas palabras, la criptografía es la técnica de cifrar y descifrar información, usada por el intercambio de mensajes que solo pueden ser leídos por sus destinatarios. La finalidad de la criptografía es, en primer lugar, garantizar el secreto en la comunicación entre dos entidades, bien sea entre personas, organizaciones, máquinas, etc. Y en segundo lugar, asegurar que la información que se envía es auténtica en un doble sentido, que el remitente sea realmente quien dice ser y que el contenido del mensaje enviado, habitualmente denominado como criptograma, no haya sido modificado en su tránsito. Otro método utilizado para ocultar el contenido de un mensaje es ocultar el propio mensaje en un canal de información. Esta técnica no se considera criptografía, sino esteganografía. Por ejemplo, mediante la esteganografía se puede ocultar un mensaje en un canal de sonido, una imagen o incluso en reparto de los espacios en blancos usados para justificar un texto. La esteganografía no tiene por qué ser un método alternativo a la criptografía, siendo común que ambos métodos se utilicen de forma simultánea para dificultar aún más la labor del criptoanalista. En la actualidad, la criptografía no solo se utiliza para comunicar información de forma segura, ocultando su contenido a posibles interceptores. Una de las ramas de la criptografía que más ha revolucionado el panorama actual de las tecnologías es el de la firma electrónica, tecnología que busca asociar al emisor de un mensaje con su contenido de forma que aquel no pueda posteriormente repudiarlo. Es válido recordar que habitualmente la información a proteger se conoce como la información en claro, y cuando a esta información se le aplica un procedimiento de cifrado, se habla en este caso de información cifrada. Solo el destinatario que posea información privilegiada denominada clave criptográfica o simplemente clave podrá revelar o descifrar la información cifrada. Por lo tanto, el texto en claro es la información original que debe protegerse. El cifrado es el proceso de convertir el texto plano en ilegible y el descifrado es el proceso que recupera el texto plano a partir del criptograma y la clave. Asimismo, vemos en el protocolo criptográfico especifica cómo se utilizan los algoritmos, las claves y otras operaciones para conseguir el efecto deseado. Y el criptosistema es el conjunto de protocolos, algoritmos de descifrado y procesos de gestión de claves con lo que el usuario final trabaja e interactúa. Hablemos un poco de historia. En los años 1500 a.C., los fenicios diseñaron un alfabeto. Luego, para los años 600 a.C. en Palestina, se cifran textos utilizando un algoritmo simple de sustitución monoalfabética, ATPash. Y para los años 500 a.C., los espartanos cifran mensajes utilizando Sightell, la primera herramienta criptográfica. Este consistía en un bastón sobre el que se desarrollaba en espiral, a modo de venda, una estrecha cinta de cuero. Tras ello, se escribía a lo largo del bastón el mensaje. Al desenrollar la cinta, solo se apreciaba una larga tira de letras sin sentido, que solo se revelaba o descifraba tras volver a enrollar la cinta sobre un bastón de igual diámetro que el primero. Ese diámetro era la clave. En la criptografía clásica existen dos modelos o técnicas sencillas de cifrado. Una de ellas es el cifrado por sustitución y la otra es el cifrado por transposición. Ahora bien,
Vamos a empezar a hablar de la técnica del cifrado por sustitución. En criptografía, el cifrado por sustitución es un método de cifrado por el que unidades de texto plano son sustituidas con texto cifrado siguiendo un sistema regular. Las unidades pueden ser, en el caso más común, una sola letra, pero también existen en pares de letras, tríos de letras, entre otros. El receptor descifra el texto realizando la sustitución inversa. El cifrado post-sustitución supone el cambio de letras, dígitos o símbolos en el texto original por otras que se encuentra en una posición que está en un número determinado de espacios en el alfabeto. Existen diversos tipos de cifrados por sustitución. Si el cifrado opera sobre letras simples, se denomina cifrado por sustitución simple. Y si el cifrado opera sobre grupos de letras, se denomina poligráfico. Además, tenemos el cifrado monoalfabético, el cual se usa una sustitución fija para todo el mensaje, y también existe el cifrado polialfabético. Este usa diferentes sustituciones en diferentes momentos del mensaje. Anteriormente habíamos mencionado la técnica de cifrado por transposición. Pues bien, esta supone la alteración del orden de las unidades de texto original según su clave. Los cifrados por transposición reordenan el texto de acuerdo con algún esquema. Este reordenamiento se hacía clásicamente con la ayuda de algún tipo de figura geométrica, posteriormente sustituidas por matrices. En el cifrado por transposición no hay sustitución de caracteres. En lugar de eso, se cambian sus posiciones. Es decir, un carácter en la primera posición del texto en claro puede parecer la posición décima del texto cifrado. En otras palabras, un cifrado por transposición reordena los símbolos de un bloque de símbolos. 100 a.C., el cifrado César nació con la necesidad de ocultar información escrita en latín por parte del ejército de Julio César. La técnica utilizada para cifrar un mensaje en el cifrado César era sustituir cada una de las letras del mensaje por aquella que ocupaba 3 posiciones más en el alfabeto, de forma que en este caso la palabra criptografía se queda como se representa en el ejemplo. El historiador griego Polybius describe el cifrado de Polybius por primera vez en los años 200 a.C. La técnica del Polybius consiste en una matriz donde la primera fila y la primera columna son números, y dentro de esa matriz el alfabeto. Como se puede observar en el ejemplo, de manera tal que cada letra era representada por 2 números, para poder descifrar el texto en claro se ubicaba el primer número en la fila y el segundo número en la columna, quedando así representada la palabra criptografía como lo indica el ejemplo. Siguiendo con la historia, León Battista Alberti, en el año 1466 después de Cristo, crea un disco cifrador mediante el cual es posible transformar textos sin que exista una correspondencia única entre el alfabeto del mensaje y el alfabeto usado para el cifrado. Con este sistema, cada letra del texto que se desea cifrar se corresponde con un carácter distinto dependiendo de la clave secreta utilizada. El disco está compuesto por 2 anillos concéntricos. El externo es fijo y contiene 24 casillas, abarcando los 20 caracteres en latín, sin incluir la H, J, K, Ñ, U, W y la Y, y los números 1, 2, 3 y 4 para el texto a cifrar. Y el interno es móvil, disponiendo de los 24 caracteres en latín, además del signo ampersand para el texto cifrado. Las 20 letras del disco externo están en orden alfabético, al contrario que las 24 minúsculas del disco interno. Al ser 24 los caracteres representados en cada disco, es posible definir hasta 24 sustituciones diferentes, es decir, dependiendo de la posición que tenga el disco interior. La cantidad máxima de alfabetos descifrado es igual a 24. Luego, para cifrar un mensaje, una vez establecida la correspondencia entre caracteres de ambos discos, se convierte cada letra del texto que se desea cifrar en la letra correspondiente al disco interior. El francés Blaise de Vigenère presenta el primer sistema polialfabético.
Lo que actualmente se conoce como el tablero de Vigenère tiene sus orígenes en el año 1585 después de Cristo. Es una generalización del cifrado anterior, ya que es una disposición de letras que contiene en orden los 26 alfabetos de César. Adicionalmente, suele introducirse una palabra clave constituida por una palabra o texto que se repite a lo largo de todo el mensaje que se desea cifrar, tomando la letra de la clave que se corresponde con la letra a cifrar. Para cifrar mediante este método se procede de la siguiente manera. Primero, se busca una palabra clave sencilla que se puede recordar fácilmente. 2. Se escribe la palabra debajo del mensaje que se quiere cifrar, repitiéndola tantas veces como sea necesario. 3. Cada letra del texto a cifrar se codifica con el alfabeto de la tabla marcado por la letra inferior de la palabra clave correspondiente. Una vez hecho esto, cada una de las letras del mensaje se transforma en otra. Como lo vemos en el ejemplo, tomando la primera letra, la C, se observa que la que le corresponde en la palabra clave es la B. Entonces se busca en el tablero de Vigenère el alfabeto que comienza con la letra B y la letra que le corresponde a la C, es decir, la letra X. Para concluir con la criptografía clásica, en 1918 después de Cristo, el inventor alemán Arthur Scherbius y Richard Ritter querían sustituir los inadecuados sistemas de criptografía empleados en la Primera Guerra Mundial, recurriendo a la tecnología en vez de utilizar lápiz y papel. De esta manera desarrollaron la máquina Enigma. La máquina Enigma en sus inicios se componía de tres partes fundamentales: un teclado en el cual se escribía el texto que se quería cifrar, una unidad modificadora y un tablero en el que se mostraba el mensaje codificado. Cada letra del texto a cifrar se pulsaba en el teclado y la unidad modificadora lo transformaba en otra diferente antes de mostrarla en el tablero. Así, la letra E se intercambiaba por la letra B. Posteriormente es insertado un nuevo disco modificador y se consigue pasar de una clave de 26 posiciones a una de 26 por 26, es decir, de 676. Más tarde, aún se añadió otro disco más, que avanzaba una posición cuando el segundo había dado una vuelta completa, consiguiendo así 26 por 26 por 26, igual a 17.576 posiciones. De esta manera, la máquina Enigma ofrecía billones de posibilidades de creación de claves. El ejército alemán aseguraba que era el sistema de cifrado más seguro del mundo para sus comunicaciones y adquirieron una gran cantidad de máquinas Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. En la criptografía moderna tenemos dos vertientes. Una es la criptografía simétrica, la cual se define como un método criptográfico donde se usa la misma clave para cifrar y descifrar mensajes. Las dos partes que se comunican han de ponerse de acuerdo de antemano sobre la clave a utilizar. Una vez ambas tienen acceso a esta clave, el remitente cifra un mensaje usándola. Lo envía al destinatario y éste lo descifra con la misma. La criptografía asimétrica es el método criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes. Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje. Una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona. La otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella. Además, los métodos criptográficos garantizan que esa pareja de claves solo se pueda generar una vez, de modo que se puede asumir que no es posible que dos personas hayan obtenido casualmente la misma pareja de claves. Si el remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje, una vez cifrado, solo la clave privada del destinatario podrá descifrar este mensaje, ya que es el único que la conoce. Por tanto, se logra la confidencialidad del envío del mensaje. Nadie, salvo el destinatario, puede descifrarlo. Si el propietario del par de claves usa su clave privada para cifrar el mensaje, cualquiera puede descifrarlo utilizando su clave pública. En este caso se consigue, por tanto, la identificación y autentificación del remitente, ya que se sabe que solo pudo haber sido él quien empleó su clave privada, salvo que alguien se lo hubiese podido robar. Esta idea es el fundamento de la firma electrónica. Actualmente existen dos formas de cifrado modernos. Una es cifrado en bloque y la otra es cifrado en flujo.
El cifrado por bloque consiste en que el mismo algoritmo de cifrado se aplique a un bloque de información, grupo de caracteres, número de bytes, etc., repetidas veces, utilizando la misma clave. El bloque de texto o información a cifrar normalmente será de 64 o 128 bits. Una gran parte de los algoritmos de cifrado simétrico operan dividiendo el mensaje que se pretende codificar en bloques de tamaño fijo y aplican sobre cada uno de ellos una combinación más o menos compleja de operaciones de sustituciones y transposiciones. Y el cifrado en flujo hace que el algoritmo de cifrado se aplique a un elemento de información, carácter o bit, mediante un flujo de clave en teoría aleatoria y de mayor longitud que el mensaje. Los cifrados de flujo difieren de los cifrados de bloque porque mientras los cifrados de bloque cifran bloques de varios bits a la vez, los cifrados de flujo lo hacen cifrando de carácter a carácter o bit a bit. La primera publicación que incluye este revolucionario concepto criptográfico fue el artículo escrito por Whitfield Diffie y Martin Hellman de la Universidad de Stanford, titulado New Directions in Cryptography, y publicado en la revista IEEE Translations on Information Theory en noviembre de 1976. En él se presentan las nociones básicas de la criptografía en clave pública. Se plantean algunos problemas que con ella se resuelven y se describe el primer criptosistema perteneciente a esta rama de la criptografía. El algoritmo DES, Data Encryption Standard, inventado en IBM en el año 1977, es elegido por Estados Unidos como estándar. El nombre original del algoritmo, tal como lo denominó IBM, era Lucifer. Trabajaba sobre bloques de 128 bits, teniendo la clave de igual longitud. Se basaba en operaciones lógicas booleanas y podía ser implementado fácilmente, tanto en software como en hardware. Tras las modificaciones introducidas por el NBS National Standard Agency, consiste básicamente en la reducción de la longitud de clave y de los bloques. DES cifra bloques de 64 bits mediante permutación y sustitución, y usando una clave de 64 bits, de los que 8 son de paridad, lo que en realidad usa 56 bits, produciendo así 64 bits cifrados. En 1977, el algoritmo RSA, Rivers-Shamir-Adleman, es publicado como la contribución criptológica más innovadora del siglo XX. Este algoritmo se convierte en el algoritmo más utilizado de este tipo y es válido tanto para cifrar como para firmar digitalmente. Cabe destacar que la seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números y el funcionamiento se basa en el producto de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto. Actualmente se prevé que su tamaño aumente con el aumento de la capacidad de cálculo de los ordenadores. La criptografía cuántica nace como una idea, la cual se propuso en la década de los años 1970, pero no es hasta 1984 que se publica el primer protocolo por Charles Bennett y Giles Brasser. La criptografía cuántica es la criptografía que utiliza principios de la mecánica cuántica para garantizar la absoluta confidencialidad de la información transmitida. Las actuales técnicas de la criptografía cuántica permiten a dos personas crear de forma segura una clave secreta compartida que puede ser usada como llave para cifrar y descifrar mensajes usando métodos de criptografía simétrica. La seguridad de la criptografía cuántica descansa en las bases de la mecánica cuántica, a diferencia de la criptografía de clave pública tradicional, la cual descansa en supuestos de complejidad computacional no demostrada de ciertas funciones matemáticas. La criptografía cuántica está cercana a una fase de producción masiva, utilizando láseres para emitir información en el elemento constituyente de la luz, el fotón, y conduciendo esta información a través de fibras ópticas. A continuación les comentaré sobre la criptografía de curva elíptica. Esta nace en 1985 y se define como una variante de la criptografía asimétrica o de clave pública basada en las matemáticas de las curvas elípticas. Sus autores argumentan que la criptografía de curva elíptica puede ser más rápida y usar claves más cortas que los métodos antiguos como el RSA, al tiempo que proporcionan un nivel de seguridad equivalente. La utilización de curvas elípticas en criptografía fue propuesta de forma independiente por Neal Koblitz y Victor Miller en 1985.
El protocolo SSL es un sistema de seguridad desarrollado por Netscape y utilizado actualmente por la mayoría de las empresas que hacen comercio a través de Internet. Es un sistema de seguridad ideado para acceder a un servidor garantizando así la confidencialidad de los datos mediante técnicas de encriptación moderna. Proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre el servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico y es muy utilizado porque proporciona cifrado de datos, autenticación de servidores, integridad de mensajes y opcionalmente autenticación de cliente para conexiones TCP/IP. En octubre del año 2000, el NIST, National Institute for Standards and Technology, anunciaba oficialmente la adopción del algoritmo Ringtail como nuevo estándar avanzado de cifrado AES para su empleo en aplicaciones criptográficas no militares, culminando así un proceso de más de 3 años encaminado a proporcionar a la comunidad internacional un nuevo algoritmo de cifrado potente, eficiente y fácil de implementar. Él mismo es elegido como el sucesor del algoritmo DES. Las características más relevantes de este algoritmo son: es de dominio público, es un algoritmo de cifrado simétrico con claves de 128, 192 y 256 bits, implementable tanto en hardware como en software.